Daniela se levantaba temprano todas las mañanas, pues el trabajo en la hacienda San Mateo, situada en las colinas fértiles de Puebla, requería dedicación y paciencia. Allí, cuidaba con pasión las flores, las plantas exóticas y los rincones verdes secretos, donde la tierra húmeda exhalaba aromas de vida. Como el dulce perfume de las bugambilias en plena floración y el toque fresco de las hierbas silvestres. La jardinería era su arte, su refugio y su sustento, y no lo cambiaba por nada. Apenas el sol empezaba a asomar, tiñendo el cielo con los primeros colores cálidos del día, Daniela se dirigía a su jardín, con las manos firmes y la mirada atenta, lista para cualquier detalle que necesitara su toque cuidadoso. Fue en ese momento cuando algo inusual llamó su atención. Entre los parterres de rosas blancas, una figura misteriosa yacía en el suelo. Al acercarse, Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el propio aire a su alrededor se hubiera vuelto denso y pesado. El hombre estaba allí, inmóvil, con la respiración apenas audible. Su rostro sucio de tierra y su ropa elegante, ahora hecha jirones, creaban un contraste escalofriante con la serenidad del jardín. Daniela se agachó a su lado, observándolo con ojos abiertos, tratando de descifrar si aún estaba vivo. En el segundo en que su mano tocó su hombro, el hombre abrió los ojos lentamente. Su expresión era de profundo dolor, y su rostro, aunque sucio y herido, conservaba algo fuerte, casi noble. Daniela apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba pasando antes de oír un murmullo ronco salir de sus labios, como un secreto que necesitaba ser revelado con urgencia. Él luchaba por formar palabras, con una mirada confusa y angustiada, como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Gabriel, logró murmurar antes de que sus fuerzas lo abandonaran, y su cuerpo volviera a relajarse en el suelo frío del jardín. El nombre sonó como una revelación, y el impacto recorrió a Daniela como un rayo. Gabriel Castillo, el reconocido empresario, el hombre detrás del Imperio Castillo, dueño de grandes propiedades, conocido por todos como uno de los más influyentes y ricos de la región. Y estaba ahí, frente a ella, herido, como una figura frágil y desamparada. Daniela apenas podía creerlo, pero el nombre y el rostro de ese hombre, no había duda. ¿Qué hacía Gabriel ahí, tan lejos de su mansión y en tan deplorable estado? Las preguntas empezaron a acumularse en la mente de Daniela, cada una más enigmática que la anterior. Aquel hombre, tan poderoso, ahora parecía un fantasma de lo que alguna vez fue. ¿Qué había sucedido para reducir a un hombre como él a un estado tan vulnerable? ¿Sería este el final de su carrera, o había algo muy oscuro detrás de ese momento? Sin perder tiempo, Daniela actuó con la calma de quien había aprendido, a lo largo de los años, a lidiar con imprevistos. Con dificultad, levantó a Gabriel, quien mantenía la cabeza caída a un lado, visiblemente sin fuerzas. El peso del empresario era demasiado para su delgado cuerpo, pero, movida por una valentía casi irracional, logró ponerlo de pie y, poco a poco, lo llevó hasta su vieja camioneta. El camino hacia el hospital parecía eterno, y mientras conducía, su corazón latía como un tambor desbocado. Sabía que, al pisar ese hospital con Gabriel, su vida jamás volvería a ser la misma. Al llegar, los médicos y enfermeras corrieron a su encuentro, impactados por la presencia de Gabriel Castillo en ese alarmante estado. Daniela sintió el peso de las miradas cuestionadoras y curiosas del equipo médico, que rápidamente reconoció al hombre que había desaparecido semanas atrás. Era como si una bomba hubiera explotado, y en cuestión de minutos, periodistas y curiosos llenaron el hospital, captando flashes y susurros. Daniela no sabía explicar por qué, pero una sensación extraña la invadía, como si ese encuentro fuera el inicio de algo mucho mayor de lo que podía imaginar. Permaneció quieta, tratando de mezclarse con el fondo, con la mirada fija en Gabriel, quien era llevado a una sala de emergencia. Su cabeza daba vueltas en una mezcla de miedo y expectativa, mientras se preguntaba cuál sería el próximo paso. En la sala de espera del hospital, Daniela sentía que el tiempo pasaba de manera distinta. Los minutos se alargaban como si fueran horas, y su corazón latía con una mezcla de miedo y nerviosismo. Sentada en una esquina, con las manos apretadas y la mirada fija en la puerta por la que Gabriel había desaparecido, intentaba entender cómo su vida, que hasta hace unas horas parecía tan común,
Se había transformado en algo que parecía un sueño, o más bien una pesadilla. Las personas en la sala comenzaban a reconocerla. Los susurros y las miradas curiosas se posaban en ella, quien se esforzaba en mantener la calma, aunque por dentro sentía un torbellino. En un momento, una enfermera se le acercó con cautela, la observó detenidamente, y en voz baja le preguntó cómo había llegado hasta ahí con Gabriel Castillo, el famoso empresario. La pregunta era directa, y la enfermera la miraba como si quisiera comprender el vínculo entre una humilde jardinera y un hombre de tal renombre. Daniela, sin saber qué responder exactamente, simplemente balbuceó que lo había encontrado en el jardín de la hacienda y que, al ver su estado, no había podido hacer otra cosa que traerlo al hospital. La enfermera la miró durante un largo segundo, como si buscara alguna señal de mentira en su rostro. Finalmente, asintió y se alejó, dejándola sola nuevamente, aunque ahora las miradas en su dirección eran aún más intensas. Algunos empezaron a tomar fotos a escondidas, la noticia de la misteriosa aparición de Gabriel Castillo corría como pólvora. Poco después, el doctor apareció y anunció que Gabriel estaba fuera de peligro, aunque aún se encontraba en estado delicado debido a sus múltiples heridas. Daniela sintió un alivio inmediato y cerró los ojos, respirando profundamente. Pero la calma le duró poco, pues el médico le indicó que Gabriel había pedido verla. La invitación la tomó por sorpresa, y su corazón volvió a latir aceleradamente. Con pasos inseguros, siguió al doctor hasta la habitación. Al entrar, lo vio acostado en la cama, pálido y visiblemente agotado. Aunque la palidez había borrado parte de su fuerza, en sus ojos se percibía un brillo que revelaba su voluntad de seguir adelante. Al verla, Gabriel trató de incorporarse ligeramente, haciendo una mueca de dolor. Ella se apresuró a acercarse, instintivamente preocupada. Gabriel le dirigió una mirada intensa, como si en esos breves segundos tratara de leer su alma. «Gracias, Daniela», susurró, en voz baja, con una calidez que la tomó por sorpresa. Él había pronunciado su nombre de una manera suave, que pareció resonar en las paredes de la habitación, dándole un aire íntimo y personal. Daniela se sentía extraña, sin saber qué hacer o decir, pero el agradecimiento genuino en la voz de Gabriel la relajó un poco. Sin embargo, la expresión de Gabriel cambió. Sus ojos se oscurecieron al hablar de las circunstancias de su aparición. «Lo que te voy a decir no puede saberlo nadie más», le dijo, entrecerrando los ojos, como si cada palabra le costara esfuerzo. «Creo que alguien intentó matarme, Daniela. Alguien de quien nunca hubiera sospechado». La confesión de Gabriel la dejó sin aliento. Se preguntaba en qué clase de situación se había metido. Pero al ver el rostro vulnerable de Gabriel, sintió que no podía darle la espalda. En medio de esa confesión, un bullicio se escuchó en el pasillo. Era evidente que la noticia había llegado a la prensa, pues los gritos de los reporteros, las cámaras y el ruido de los flashes comenzaban a llenar el hospital. La habitación de Gabriel se llenaba de murmullos que venían desde el corredor. La seguridad intentaba mantener a la prensa a raya, pero el caos estaba a punto de salirse de control. Daniela se acercó a la ventana, observando a la multitud de periodistas. La imagen de Gabriel, vulnerable y aislado, le provocó un nudo en el estómago. No tenía idea de por qué, pero se sentía cada vez más conectada con él, y una determinación profunda comenzaba a crecer en su interior. Gabriel observaba el caos detrás de la puerta cerrada, el ceño fruncido, como si cada golpe de las cámaras y cada grito de los periodistas fueran un recordatorio de la traición que acababa de confesarle a Daniela. Ella permanecía en silencio a su lado, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad creciente. De pronto, él se volvió hacia ella, con una mirada decidida y un rastro de súplica, algo que nunca se hubiera esperado de un hombre como él. «Necesito tu ayuda», dijo con voz baja y seria, sosteniéndole la mirada. Daniela se sorprendió, incapaz de responder. «Yo, no tengo a quien más confiarle esto». Gabriel cerró los ojos unos segundos, como si le costara admitirlo. «Alguien intentó matarme, alguien que conoce cada detalle de mi vida, cada lugar donde suelo estar y, incluso a qué hora estaría solo en ese jardín. Siento que estoy atrapado, que quien quiera que haya hecho esto es alguien demasiado cercano, demasiado peligroso».
Daniela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cada palabra que escuchaba la llevaba a pensar en el misterio que rodeaba a Gabriel y en lo peligrosa que se había vuelto la situación. Gabriel parecía medir sus palabras, su rostro duro y serio dejaba ver el peso de las dudas que lo atormentaban. Alguien que conocía bien sus rutinas, alguien que tenía acceso a sus espacios personales, ¿podría ser realmente alguien tan cercano? Suspiró y continuó. Mi hermano Raúl siempre ha deseado el control de la empresa, incluso cuando nuestro padre aún vivía. Pero hay algo en él, una frialdad, que últimamente ha sido más evidente. Al decir esto, Gabriel apretó los puños, como si recordar a Raúl le provocara una mezcla de ira y resignación. Pero también está Valeria, agregó, como si soltara un peso oculto en sus pensamientos. Mi exesposa, desde nuestro divorcio, todo ha sido extraño. Daniela sintió un nudo en la garganta. La mención de dos personas tan cercanas a él hacía que todo se volviera aún más complicado. Raúl, su propio hermano, y Valeria, la mujer que alguna vez había sido su compañera de vida, ahora convertidos en posibles enemigos. Él continuó, clavando su mirada en los ojos de Daniela, como si en ese instante decidiera confiar en ella completamente. No sé hasta qué punto estoy seguro aquí, ni a quién más puedo pedir ayuda. No quiero que los medios se enteren de esto aún, y tú, Daniela, eres la única persona que estaba allí en el momento justo, que no parece tener otro interés. Necesito que encuentres algo para mí, algo que pueda arrojar luz sobre quien me está traicionando. Daniela, aunque sorprendida y un tanto asustada, sintió una creciente determinación. La sinceridad en la voz de Gabriel era inconfundible, y una pequeña chispa de valentía encendía algo en su interior. La petición de ayuda de un hombre tan poderoso era una oportunidad que jamás hubiera imaginado, pero ahora entendía que también era un riesgo enorme. Antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió con fuerza. Entró un médico, seguido de dos guardias de seguridad y una enfermera que le murmuró algo al oído. La seguridad del hospital había logrado controlar a los periodistas, pero el tiempo de Gabriel era limitado. La enfermera le informó a Daniela que debía irse pronto, ya que la prensa empezaba a insistir sobre su presencia. Gabriel miró a Daniela una última vez antes de que ella se dirigiera hacia la puerta. La intensidad en sus ojos hablaba más que cualquier palabra. Cuídate, Daniela, murmuró él, y su tono era una mezcla de advertencia y gratitud. De vuelta en la pequeña casa que compartía con su madre, Daniela no podía quitarse de la mente la imagen de Gabriel, ese hombre poderoso reducido a una vulnerabilidad tan extraña, casi desgarradora. La oscuridad ya se había apoderado de Puebla cuando Daniela se sentó en la cocina con un café humeante en las manos, los pensamientos llenos de las palabras de Gabriel. ¿Cómo era posible que alguien tan cercano a él, como su propio hermano Raúl o su exesposa Valeria, pudiera querer destruirlo? La traición era amarga, pero en este caso parecía aún más cruel, como si una red venenosa rodeara a Gabriel sin que él pudiera librarse de ella. Esa noche, mientras intentaba encontrar el valor y la claridad necesarios para tomar una decisión, Daniela revisó mentalmente todo lo que sabía sobre Raúl Castillo. Aunque nunca lo había conocido en persona, sabía que tenía fama de ser una figura sombría, calculadora, alguien a quien nunca le había importado ganarse una reputación por métodos sucios. Algunos empleados de la hacienda lo describían como un hombre ambicioso, alguien que veía la empresa familiar más como un trampolín personal que como el legado que Gabriel quería preservar. Valeria, por otro lado, era aún más intrigante. Su rostro era conocido en las portadas de las revistas y en las páginas de sociedad, siempre descrita como una mujer elegante, de alta sociedad y con un gusto impecable por el lujo. Desde su divorcio, no se había visto involucrada en ningún escándalo público, pero Daniela intuía que no sería una coincidencia que su presencia en la vida de Gabriel fuera tan marcada y que él ahora sospechara de ella. Mientras analizaba todo esto, decidió que debía intentar buscar pruebas de las sospechas de Gabriel. No sabía muy bien por dónde empezar, pero recordó una vieja amiga de la hacienda, Lucía, quien trabajaba como administradora en las oficinas de la familia Castillo. Si alguien tenía acceso a información confidencial, era ella. Daniela respiró hondo y, pese a que ya era tarde, se atrevió a marcar el número de Lucía, rezando para que aún estuviera despierta. Para su sorpresa,
Lucía contestó rápidamente. Después de un saludo cordial, Daniela fue directa al grano. Necesitaba saber si en los registros de la empresa había algo sospechoso, algo que pudiera vincular a Raúl o a Valeria con movimientos turbios. Lucía, aunque dudó al principio, accedió a revisar discretamente algunos documentos, bajo la condición de que no hiciera preguntas de más. La tensión en el aire era palpable, incluso a través del teléfono, Daniela sentía que estaban tocando temas peligrosos. Esa misma noche, Lucía le envió un mensaje breve: mañana hablamos. La promesa en esas palabras mantenía a Daniela en vela, con la adrenalina palpitando en su pecho. Algo le decía que no estaba preparada para lo que vendría, pero ya no podía retroceder. Al día siguiente, se dirigió a las oficinas de Lucía en el centro de Puebla, procurando no levantar sospechas. Las calles estaban llenas de vida, pero Daniela sentía un peso en el aire, una especie de sombra invisible que la seguía en cada esquina. Al llegar, Lucía la esperaba en la entrada, con el rostro serio y una carpeta de documentos que apenas ocultaba en su bolso. Ya en el interior de la oficina, Lucía le mostró un par de papeles que había encontrado. Eran extractos bancarios y registros de transferencias, pero lo que destacaba era la conexión con cuentas en paraísos fiscales. Daniela observó los nombres en los documentos, y su corazón se aceleró al ver el nombre de Raúl junto a esas transacciones. Las sumas eran altas, casi imposibles de justificar para alguien que se dedicaba supuestamente al negocio familiar. Más aún, algunos nombres de empresas fantasmas vinculaban también a Valeria, como si ella misma tuviera su propia red de negocios oscuros. La sorpresa y el horror de Daniela crecieron con cada página que revisaba. Aquel hombre amable, Gabriel, se hallaba atrapado entre dos figuras cercanas, manipuladoras y ambiciosas. En ese instante, Daniela sintió el peso de su responsabilidad. La situación era mucho más grave de lo que Gabriel imaginaba, y ella tenía en sus manos las primeras pruebas que lo demostraban. Antes de despedirse, Lucía la miró con una advertencia en los ojos. Daniela, esto es peligroso. Ellos no son personas que se detienen ante nada. Cuida tus pasos, por favor. Daniela asintió, sintiendo cómo su mundo giraba. Aquel encuentro la había transformado de una humilde jardinera a alguien que cargaba un secreto capaz de desmoronar el mundo de los Castillo. Daniela regresó a casa con los documentos bien guardados en su bolsa, sintiendo un peso de incertidumbre y peligro que casi la sofocaba. Sabía que las pruebas en sus manos no solo eran arriesgadas, sino que también podían desatar una cadena de acontecimientos que nadie, ni siquiera Gabriel, podría prever. Una parte de ella temía involucrarse más en esa red de traiciones, pero algo más profundo, un sentido de justicia y lealtad hacia Gabriel, la impulsaba a seguir adelante. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en la soledad de su cuarto, se dio cuenta de la magnitud de lo que había encontrado. Las transferencias de Raúl a cuentas en paraísos fiscales demostraban movimientos de grandes cantidades de dinero, fondos que claramente habían sido desviados de la empresa familiar Castillo. No era solo una traición, era un robo meticuloso y bien planificado. Daniela sintió el peso de la traición de Raúl hacia Gabriel y comprendió que aquel hombre no solo buscaba destruir el imperio de su hermano, sino apoderarse de todo, arriesgando la estabilidad de la familia entera y dejando un rastro de corrupción que los arrastraría a todos. Entre los papeles, Daniela encontró algo aún más inquietante. En uno de los documentos, un nombre aparecía repetidamente: Valeria Solís. Sin lugar a dudas, la exesposa de Gabriel no solo estaba conectada a esos negocios turbios, sino que parecía estar directamente involucrada en ellos, como si hubiera sido parte fundamental en el esquema de corrupción. Daniela intentaba procesar esta nueva información cuando un mensaje de texto iluminó su teléfono. Era de Gabriel. El texto, breve y directo, le pedía que lo encontrara esa misma noche en un café discreto en las afueras de la ciudad. Su corazón se aceleró, el miedo y la adrenalina se mezclaban en un torbellino de emociones, pero no dudó en ir. Sabía que Gabriel necesitaba saber lo que había descubierto, y no podía esperar ni un día más. El lugar era pequeño, casi vacío, y estaba apenas iluminado por unas luces cálidas que creaban sombras suaves en las paredes.
Cuando Daniela entró, vio a Gabriel sentado en una mesa del fondo, con el semblante sombrío y una tensión evidente en su postura. Al verla, él le hizo una señal para que se sentara frente a él. Gabriel no perdió tiempo. Con una mirada intensa, le preguntó directamente si había encontrado algo. Daniela tragó saliva, intentando mantener la calma. Tomó su bolsa, sacó los documentos y se los pasó. Mientras él los revisaba, ella le explicó cada detalle, las cuentas en el extranjero, las transferencias sospechosas, la presencia de Valeria en esos registros. Gabriel escuchaba en silencio, y aunque su expresión era impenetrable, sus ojos mostraban una mezcla de rabia y decepción profundas. Esto es una traición absoluta, murmuró Gabriel después de un largo momento, aún mirando los papeles con incredulidad. Daniela, quien notaba cómo las manos de él temblaban levemente, sintió la magnitud del dolor de Gabriel al darse cuenta de que las personas en las que más había confiado lo habían traicionado de la forma más despiadada. En silencio, Gabriel guardó los documentos en una carpeta negra que llevaba consigo y miró a Daniela con una intensidad renovada. Sabía que esto no sería fácil, pero necesitaba su apoyo ahora más que nunca. Ella se dio cuenta de que, aunque hasta hacía poco no eran más que desconocidos, el vínculo que habían creado, hecho de confidencias y secretos, la unía a él de una forma que jamás había imaginado. Daniela, esto no va a detenerse aquí. Raúl y Valeria son peligrosos, no sé hasta qué punto estarán dispuestos a llegar, pero no podemos permitir que destruyan todo lo que he construido. Sus palabras, cargadas de gravedad, parecían una advertencia y una promesa. Desde ese momento, ambos comprendían que estaban juntos en esa lucha, enredados en una trama de traición y venganza que los llevaría hasta el límite de lo desconocido. Sin embargo, justo cuando Gabriel terminaba de hablar, el sonido de un motor arrancando en el estacionamiento cercano los alertó. Ambos se giraron rápidamente hacia la ventana y alcanzaron a ver la sombra de un auto que desaparecía en la noche. ¿Alguien los había estado observando? Una nueva sensación de peligro los envolvió. Los segundos siguientes al sonido del motor se sintieron interminables, como si el tiempo se hubiera detenido. Gabriel y Daniela intercambiaron una mirada tensa y alarmada, conscientes de que alguien los estaba vigilando de cerca. La presencia de ese auto que desaparecía en la oscuridad era una advertencia, su investigación secreta había sido descubierta. Sin perder más tiempo, Gabriel se levantó, agarrando la carpeta negra con los documentos, y le indicó a Daniela que lo siguiera hacia la salida trasera del café. Evitaron las ventanas, caminando en silencio por el pasillo estrecho del local, con los nervios a flor de piel y los pasos rápidos. Al salir, Gabriel la tomó suavemente del brazo y, con voz baja y apremiante, le dijo que lo siguiera hasta su auto. Una vez dentro del vehículo, Gabriel encendió el motor y arrancó sin perder un segundo. La tensión en el aire era palpable, y Daniela sentía cómo su corazón latía con fuerza mientras miraba por el espejo retrovisor, tratando de detectar cualquier rastro del auto sospechoso. La noche se sentía más oscura que de costumbre, y las luces de la ciudad parecían difusas, como si una neblina de incertidumbre los rodeara, ocultando la amenaza invisible que acechaba en cada esquina. Con una expresión concentrada y sombría, Gabriel condujo hacia las afueras de Puebla, buscando un lugar seguro donde pudieran detenerse y hablar sin riesgo de ser escuchados. Tras varios minutos en silencio, finalmente se adentraron en un camino rodeado de árboles y estacionaron a un lado, en una pequeña curva que daba a una colina con vistas a la ciudad. Gabriel apagó el motor y se recargó en el asiento, suspirando profundamente, como si el peso de las traiciones y el peligro en el que se encontraban lo oprimieran cada vez más. Gabriel rompió el silencio, con voz firme pero cargada de dolor. Daniela, ahora entiendo hasta qué punto Raúl ha estado dispuesto a llegar para apoderarse de todo. Siempre pensé que nuestra rivalidad era solo profesional, pero, ver estos documentos y saber que Valeria también está involucrada, es demasiado. Daniela lo miraba con compasión y preocupación. En tan solo unos días, había pasado de ser una jardinera que llevaba una vida tranquila a ser la única persona en quien Gabriel confiaba completamente. Aunque sentía miedo, la convicción en los ojos de Gabriel la inspiraba y la fortalecía.
Sabía que no podía abandonar esta misión, no ahora, cuando estaba tan cerca de descubrir la verdad y hacer justicia. De pronto, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido estremecedor. Una explosión resonó en la distancia, iluminando el cielo nocturno con un destello rojizo. Daniela y Gabriel se giraron en la dirección del sonido, viendo cómo una columna de humo negro se elevaba desde la ciudad. Con el corazón en un puño, Gabriel tomó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó el número de uno de sus empleados de confianza. La voz al otro lado de la línea le dio la noticia que temía: la oficina principal de la empresa Castillo había sido atacada y las autoridades creían que había sido un acto premeditado. Gabriel cerró los ojos, conteniendo la furia y el dolor que le consumían. Daniela sintió el peso de la tragedia, entendiendo que el ataque no solo era una agresión física a la empresa, sino un mensaje directo para Gabriel. Raúl había dado un paso irreversible, demostrando hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir el poder absoluto. Ambos sabían que no había vuelta atrás. La traición de Raúl y la complicidad de Valeria habían llevado esta guerra a un punto de no retorno. En ese momento, Gabriel apretó la mano de Daniela y, mirándola con una mezcla de agradecimiento y resolución, le prometió que no permitiría que ellos destruyeran lo que tanto esfuerzo le había costado construir. El silencio de la noche, interrumpido solo por el eco lejano de las sirenas en la ciudad, se convirtió en testigo de una alianza sellada por la confianza y el deseo de justicia. Aunque la lucha sería peligrosa y posiblemente mortal, ambos sabían que solo juntos podrían enfrentarse a las sombras que amenazaban con consumirlos. En los días que siguieron a la explosión, el mundo de Gabriel se vio envuelto en una tormenta mediática, policial y emocional. La prensa cubría cada detalle del ataque a la empresa Castillo, especulando sobre posibles enemigos, teorías de sabotaje y antiguos conflictos familiares. La noticia había salido de control, y ahora no había forma de ocultar la guerra interna que se libraba en una de las familias más poderosas de Puebla. Mientras tanto, Daniela se convirtió en el apoyo más firme de Gabriel. Día tras día, lo acompañaba en reuniones estratégicas, organizaba documentos y, sin que él se lo pidiera, investigaba discretamente a Raúl y Valeria, buscando cualquier pieza que pudiera exponer la red de corrupción que se escondía detrás de ellos. Los dos habían construido una confianza profunda, y lo que había comenzado como un simple acto de compasión al encontrar a Gabriel herido en el jardín, se había transformado en una conexión de lealtad, respeto y, quizás, algo más que ninguno de los dos aún se atrevía a admitir. Durante una de esas noches largas, Gabriel y Daniela se quedaron hasta tarde en la oficina improvisada que él había instalado en su casa. Estaban agotados, revisando una y otra vez los documentos y las evidencias que habían conseguido reunir contra Raúl. Gabriel, con la mirada fija en las hojas frente a él, murmuró: «Nunca pensé que tendría que pelear esta batalla contra mi propia familia». Al decir esto, su voz sonaba quebrada, y su mirada se perdió en el vacío, como si intentara comprender cómo todo había llegado a este punto. Daniela, al ver su dolor, sintió una ternura que no esperaba. Su mano, casi por impulso, se posó sobre la de él, transmitiéndole un apoyo silencioso y firme. Gabriel levantó la vista, y por un instante, ambos se miraron en silencio. La intensidad del momento era tal que las palabras se volvieron innecesarias. En esa mirada compartida había un entendimiento profundo. Gabriela sintió levemente, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, agradecido por la presencia de Daniela en su vida, justo cuando más la necesitaba. A medida que pasaban los días, Gabriel comenzó a transformar su estrategia. Decidido a limpiar su nombre y proteger su empresa, implementó una serie de cambios, tomando decisiones difíciles que demostraban su compromiso de liderar de manera ética y transparente. Se deshizo de empleados sospechosos, revisó las finanzas con minuciosidad y comenzó a dar entrevistas en las que asumía la responsabilidad de lo que estaba sucediendo en la empresa, prometiendo públicamente una renovación total. Aunque el camino era duro, el apoyo de Daniela le daba fuerza, y su sola presencia a su lado era un recordatorio de que no estaba solo. Pero Raúl no se había quedado de brazos cruzados. Durante una de las reuniones de Gabriel con los directores de la empresa, un asistente irrumpió en la sala para informarle que un nuevo escándalo había estallado.
Valeria, la exesposa de Gabriel, había reaparecido en los medios, lanzando acusaciones en su contra. Lo culpaba de haber desviado fondos y de usar la empresa para su propio beneficio, distorsionando la realidad para cubrir sus propios crímenes y desviar la atención de su implicación. Gabriel sintió cómo la rabia y la frustración se arremolinaban en su interior. Sabía que Valeria mentía descaradamente, pero la manera en que manipulaba las palabras, tergiversando hechos y envenenando la opinión pública, era un golpe devastador. Sin embargo, Daniela le apretó la mano y lo miró directamente a los ojos. No dejes que esto te derrumbe. Sabemos la verdad, y con esa verdad vamos a vencerlos. Esa noche, mientras los dos miraban la ciudad iluminada desde la terraza de la casa de Gabriel, él se permitió una pausa para reflexionar sobre todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Su hermano y su exesposa habían destruido parte de su vida, pero al mismo tiempo, ese caos lo había llevado a una transformación profunda. Ahora veía con claridad el tipo de líder que quería ser y comprendía que el precio de la integridad era alto, pero necesario. Y junto a él estaba Daniela, quien había sido la chispa que lo motivó a luchar y cambiar. Con el tiempo, los esfuerzos de Gabriel comenzaron a dar frutos. Las investigaciones que él y Daniela habían iniciado expusieron la red de corrupción de Raúl y Valeria, y la verdad comenzó a salir a la luz. Gabriel asumió el control de la empresa con una nueva visión, impulsado por una energía renovada y el deseo de hacer las cosas bien. La transformación no solo estaba en su empresa, sino también en su corazón, donde Daniela ocupaba ahora un lugar especial, como la mujer que había llegado en el momento más oscuro y se había convertido en su luz. Juntos, Gabriel y Daniela enfrentaron cada desafío, conscientes de que su lucha no solo era por la justicia, sino por el futuro que querían construir. Uno en el que la honestidad y la lealtad serían los pilares de una vida renovada. Los días posteriores a la exposición pública de la corrupción de Raúl y Valeria se tornaron un frenesí para Gabriel y Daniela. La presión mediática se intensificó, y los directores de la empresa Castillo exigían explicaciones constantes y detalles de cada acción que Gabriel tomaba. Sin embargo, había algo más que no dejaba de inquietar a Gabriel. Valeria, su exesposa, se mantenía oculta, y Raúl, aunque en silencio, aún operaba en las sombras. Una noche, mientras Gabriel revisaba informes en su oficina, su teléfono vibró en la mesa con una notificación de un número desconocido. Al abrir el mensaje, su rostro palideció. Era una foto de Valeria, en la que se la veía sentada en un elegante restaurante, con un hombre desconocido. La imagen iba acompañada de un mensaje corto pero escalofriante: tenemos mucho de qué hablar. Nos vemos aquí mañana a las 8. Gabriel se quedó en silencio, observando la imagen. Aquel mensaje era una provocación, un llamado de Valeria para encontrarse en un lugar público, como si estuviera retándolo a confrontarla cara a cara. Tras unos minutos de reflexión, decidió que debía ir. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba respuestas, y Valeria parecía estar dispuesta a hablar. Inmediatamente llamó a Daniela y le pidió que lo acompañara, ya que su instinto le decía que esa reunión requería su apoyo y su aguda intuición. A la noche siguiente, Gabriel y Daniela llegaron al restaurante indicado, un lugar exclusivo en el centro de Puebla. A medida que se acercaban a la entrada, sintieron cómo la tensión se acumulaba en el aire, como si estuvieran a punto de entrar en la guarida de un enemigo que había esperado pacientemente para atacar. El salón estaba elegantemente decorado, y las luces tenues le daban un aire casi teatral al lugar. Al fondo, en una mesa apartada, estaba Valeria, esperando con una sonrisa enigmática y calculadora. Valeria se puso de pie al verlos, y sus ojos, fríos y analíticos, recorrieron a Daniela antes de fijarse en Gabriel. Sin pronunciar palabra, los invitó a sentarse. La conversación comenzó de forma cortés, casi superficial, mientras Valeria hablaba con su característico tono elegante, como si nada de lo ocurrido la hubiera afectado. Sin embargo, Gabriel sabía que cada palabra suya era una trampa, una provocación cuidadosamente diseñada. «Me sorprende ver que has traído compañía, Gabriel», dijo Valeria, su tono despreocupado y mordaz al mismo tiempo. «¿Acaso temes enfrentarte a la verdad? La verdad de que nunca has sido capaz de manejar esta empresa sin la ayuda de alguien más fuerte que tú».
Gabriel mantuvo la calma, pero Daniela sintió el peso de la tensión y la rabia en sus palabras. Era evidente que Valeria intentaba hacer que él se cuestionara, que dudara de sí mismo y de su capacidad para superar las adversidades que ella y Raúl le habían impuesto. Sin embargo, Gabriel no se dejó intimidar. Con una serenidad que sorprendió a Daniela, él la miró directamente a los ojos y le respondió: La verdad, Valeria, es que te he descubierto, y tu manipulación no tiene ya ningún efecto sobre mí. Has traicionado todo lo que construimos, y solo espero que entiendas las consecuencias de tus actos. Valeria, con una sonrisa fría, le lanzó una última provocación. Lo que tú llamas traición, yo lo llamo sobrevivir, Gabriel. Y te aseguro que aún no has visto todo lo que soy capaz de hacer. Gabriel y Daniela entendieron el mensaje. Esta reunión había sido una advertencia, un recordatorio de que Valeria no había terminado con ellos. Valeria se levantó lentamente, dejando un perfume intenso tras de sí, y desapareció entre las sombras del restaurante, como una figura etérea, dejando tras ella una sensación de peligro latente. Esa noche, de regreso a casa, Gabriel y Daniela reflexionaron sobre lo ocurrido. Comprendían que no solo debían enfrentarse a una red de corrupción, sino también a una mujer inteligente y despiadada que no se detendría ante nada para obtener el poder que buscaba. Valeria era una amenaza tanto emocional como estratégica, y su encuentro les había mostrado que la lucha que estaban librando iba mucho más allá de la justicia. Se trataba de una batalla de voluntades. Una guerra en la que solo el más fuerte sobreviviría. Al llegar a la entrada de la casa, Gabriel tomó la mano de Daniela y, con una mirada firme, le agradeció por estar a su lado. En sus ojos había una mezcla de gratitud y vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Los dos se dieron cuenta, en ese instante, de que su conexión era mucho más que una simple alianza, era un lazo nacido del respeto, la confianza y una fuerza que los unía en la adversidad. Con esta certeza en el corazón, se despidieron con la promesa de enfrentarse a cualquier obstáculo que Valeria y Raúl lanzaran en su contra. Después de aquella noche inquietante, Gabriel y Daniela redoblaron su esfuerzo por desenmascarar a Raúl y Valeria, pero la advertencia de Valeria seguía retumbando en sus mentes, tan oscura y real como si aún estuvieran en el restaurante frente a ella. Los días pasaban cargados de rumores y presiones, tanto en los medios como dentro de la propia empresa, que se encontraba en una posición delicada, con accionistas impacientes y la reputación al borde del abismo. Aún así, Gabriel no se rendía, y Daniela se mantenía a su lado, infundiendo un valor que él no sabía que necesitaba. Una tarde, mientras Gabriel revisaba correos en su oficina, Daniela recibió una llamada inesperada de Lucía, la amiga y exadministradora de la hacienda, quien había ayudado a descubrir la red de cuentas ocultas de Raúl. Su voz sonaba tensa, como si hubiera algo de suma importancia que necesitara revelar. Daniela, necesitamos hablar. Me temo que las cosas están peor de lo que pensábamos. La alarma en su tono era inconfundible, y Daniela no dudó en aceptar el encuentro esa misma tarde en un café discreto. Se lo contó a Gabriel, quien, con rostro serio y visiblemente intrigado, le pidió que lo mantuviera informado de cualquier novedad. Al llegar al lugar acordado, Daniela encontró a Lucía esperándola con una expresión de preocupación. Se saludaron en silencio, y, después de pedir un par de cafés, Lucía fue directamente al grano, con un aire sombrío. Daniela, me temo que hay alguien más involucrado en todo esto. Cuando estaba revisando algunos de los archivos antiguos de la empresa, encontré documentos firmados por un hombre llamado Samuel Beltrán. Tal vez el nombre no te suene, pero Samuel es el jefe de finanzas de Castillo desde hace años. Es un hombre en quien Gabriel ha confiado ciegamente. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La posibilidad de que Samuel, un hombre tan cercano a Gabriel, fuera parte de la red de corrupción la sorprendía profundamente. Samuel había trabajado junto a Gabriel desde el inicio, era como un mentor y confidente para él. Si realmente estaba involucrado, eso significaba que la red de traiciones era más profunda de lo que jamás hubieran imaginado. Lucía le mostró unos documentos donde figuraban autorizaciones de transferencias hacia las cuentas de Raúl, firmadas por el propio Samuel. Daniela tomó una foto de los papeles con su teléfono, consciente de la importancia de aquella prueba.
Con un agradecimiento breve pero sentido, se despidió de Lucía y, sin perder tiempo, condujo hasta la oficina de Gabriel para contarle lo que acababa de descubrir. Gabriel la recibió con expresión ansiosa, y el impacto en su rostro al escuchar el nombre de Samuel fue evidente. Su mandíbula se tensó, y sus ojos reflejaron una mezcla de rabia y desilusión que, en un hombre acostumbrado a la traición, resultaba inusualmente profunda. Se levantó de su asiento, caminando de un lado a otro de la habitación, intentando procesar la revelación. Samuel ha sido como un hermano para mí, murmuró Gabriel, casi para sí mismo, con una amargura que rompía el silencio de la oficina. ¿Por qué haría algo así? ¿Cuánto más he sido ciego ante las traiciones de la gente en la que confío? Daniela se acercó, intentando consolarlo, aunque sabía que en ese momento sus palabras de poco servirían para mitigar el dolor. Gabriel, aunque devastado, sabía que había llegado el momento de enfrentar a Samuel, de mirarlo a los ojos y exigirle una explicación. Sin embargo, decidió no hacerlo de inmediato. Primero debía actuar con inteligencia y reunir más pruebas antes de enfrentarse directamente con él. Aquella noche, Gabriel y Daniela trazaron un plan para obtener la información que necesitaban. Daniela contactaría a Lucía nuevamente, pidiéndole que continuara investigando discretamente sobre las operaciones financieras en las que Samuel estaba involucrado. Gabriel, por su parte, revisaría minuciosamente los últimos movimientos bancarios y las autorizaciones que Samuel había firmado. Los siguientes días estuvieron llenos de tensión y sigilo. Daniela se percató de que su vida ya no era la misma. Había dejado atrás a la jardinera humilde y pacífica para convertirse en una mujer decidida y valiente. Alguien dispuesto a enfrentarse a cualquier amenaza por proteger la verdad y la justicia. Cada vez que veía a Gabriel, sentía la fortaleza renovarse y entendía que su conexión con él iba más allá de una simple alianza en tiempos oscuros. Finalmente, el esfuerzo de ambos rindió frutos. En una noche silenciosa en la oficina, Daniela le entregó a Gabriel un informe detallado con pruebas adicionales que Lucía había encontrado. Los documentos revelaban una red de movimientos financieros orquestados por Samuel y Raúl, con complicidad de Valeria, quien parecía ser el cerebro detrás de los desfalcos y manipulaciones. Gabriel, con los papeles en sus manos, sintió una ira contenida y devastadora. La traición de Samuel era la herida final, la confirmación de que quienes más cerca de él estaban habían tramado su caída desde el inicio. Sin embargo, había algo más poderoso que la rabia en su mirada, una firmeza que nacía de saber que, a pesar de las traiciones y del dolor, aún quedaba en él una fuerza inquebrantable para reconstruir su mundo. Al amanecer de un nuevo día, Gabriel y Daniela se miraron en silencio, sabiendo que el momento de la confrontación había llegado y que ya no había vuelta atrás. Con las primeras luces del amanecer, Gabriel supo que la hora de enfrentar a Samuel había llegado. Se preparó para la reunión en su oficina, consciente de que este encuentro marcaría un punto decisivo en su vida y en la historia de su empresa. Los documentos que había reunido junto a Daniela y Lucía dejaban claro que Samuel no era solo un cómplice, era uno de los principales artífices detrás del desfalco de Castillo y CIA. Con cada nueva revelación, Gabriel sentía cómo su confianza en el mundo que conocía se desmoronaba. Sin embargo, una fuerza desconocida lo impulsaba a no dejarse vencer. Daniela, quien había trabajado incansablemente a su lado, lo acompañó hasta la puerta de la oficina de Samuel, dándole un apretón de mano silencioso y firme, cargado de apoyo. Ella sabía que esta reunión no sería fácil, pero confiaba en que Gabriel mantendría la calma y la determinación que lo habían traído hasta aquí. Aunque él había sido víctima de innumerables traiciones, ella estaba allí para recordarle que no todos lo habían abandonado. Dentro de la oficina, Samuel esperaba sentado, con su usual aire de seguridad y calma. Cuando Gabriel entró y cerró la puerta detrás de él, Samuel lo saludó con una sonrisa calculada, casi falsa. Gabriel sintió una oleada de rabia, pero se esforzó por mantener la compostura, adoptando un tono controlado, aunque frío. Samuel, ¿te das cuenta de que tenemos mucho de qué hablar?, dijo Gabriel, sosteniendo en su mano la carpeta con las pruebas. Samuel no mostró sorpresa, pero sus ojos brillaron con un destello de desconfianza. Claro, Gabriel.
Estoy aquí para responder cualquier duda que tengas, respondió, intentando aparentar una tranquilidad que, a ojos de Gabriel, parecía cada vez más forzada. Gabriel dejó la carpeta sobre la mesa y comenzó a desplegar los documentos uno por uno, sin perder de vista el rostro de Samuel. Ahí estaban las transferencias, las firmas, los nombres de empresas fantasmas, todos ellos vinculados a Raúl y Valeria. Con cada página que Gabriel mostraba, el semblante de Samuel se volvía más tenso. Gabriel, con la voz firme y sin titubear, lo miró directamente a los ojos. ¿Hasta dónde pensabas llevar esto, Samuel? Te confié mi empresa, mi familia, incluso llegué a considerarte como un hermano. ¿Cómo pudiste traicionar esa confianza tan descaradamente? Samuel, incapaz de seguir sosteniendo su máscara, cambió su expresión. Su rostro se volvió duro, y una sonrisa amarga apareció en sus labios. Era como si la confesión que llevaba guardada por tanto tiempo finalmente se liberara. ¿Hermano? Gabriel, tú nunca viste el potencial de esta empresa, ni la verdadera magnitud de lo que podíamos lograr. Tus ideas de integridad y honestidad no sirven en el mundo real. Raúl y Valeria lo entendieron, y yo decidí aliarme con ellos porque, mientras tú te aferrabas a tus valores, ellos estaban dispuestos a hacer lo necesario para que Castillo y CIA dominara el mercado. Las palabras de Samuel fueron un golpe en el alma de Gabriel, quien, a pesar de haberse preparado para cualquier cosa, nunca imaginó escuchar tanta frialdad en la voz de quien había sido su amigo y confidente. Sin embargo, su tono no cambió. Mantuvo la calma, con una expresión de absoluta determinación en su mirada. Entonces, dime, Samuel, ¿qué esperabas obtener traicionándome de esta manera? ¿Dinero? ¿Poder? ¿El control total de mi empresa? Samuel se encogió de hombros, ahora completamente despojado de su máscara de cordialidad. Todo eso, y más. Pero al parecer subestimé lo lejos que estabas dispuesto a llegar. Tal vez deberías considerarlo como una lección, Gabriel. No puedes dirigir una empresa como esta con buenas intenciones. Gabriel lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. Por un momento, pensó en todo lo que Samuel podría haber sido si hubiera optado por otro camino, si hubiera compartido su visión de construir un legado, en lugar de buscar un beneficio inmediato. Pero era inútil, Samuel había hecho su elección y ahora enfrentaría las consecuencias de sus actos. Sin perder un segundo más, Gabriel tomó el teléfono en la mesa y llamó a seguridad. Cuando los guardias llegaron, les ordenó escoltar a Samuel fuera del edificio y asegurarse de que no volviera a entrar en las instalaciones. Mientras lo llevaban, Samuel lanzó una última mirada desafiante a Gabriel, una que intentaba disimular la derrota bajo una capa de arrogancia. Cuando la puerta se cerró y quedó solo en la oficina, Gabriel sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había enfrentado al último de los traidores y ahora podía ver con claridad el camino para restaurar su empresa y, quizás, su vida. Pero había algo más. Esta lucha le había enseñado que no todos a su alrededor lo habían abandonado. Daniela, quien lo había acompañado en cada paso de esta batalla, seguía ahí, leal y firme a su lado. Esa noche, Gabriel y Daniela se reunieron en su despacho. Había en el aire una sensación de paz después de la tormenta, pero también un entendimiento tácito de que nada sería igual. Con una sonrisa sincera, Gabriel agradeció a Daniela por todo lo que había hecho por él. Sus manos se encontraron brevemente sobre la mesa, y en ese contacto, ambos sintieron una conexión profunda, una promesa de futuro. Con el alma renovada y la compañía de Daniela, Gabriel estaba listo para empezar de nuevo. Esa misma noche, tras la despedida de Samuel y el giro inesperado que había tomado su vida, Gabriel se sintió extrañamente vacío y aliviado a la vez. Las sombras de la traición empezaban a disiparse, pero el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. Exhausto y con la mente aún enredada en pensamientos complejos, decidió tomar aire fresco en el jardín de su casa. Un espacio lleno de plantas exóticas y flores que Daniela había cuidado con dedicación desde el inicio de su historia juntos. Estando allí, rodeado por el suave aroma de jazmín y lavanda, Gabriel notó una figura que se movía entre los arbustos iluminados tenuemente por las luces del jardín.
Al acercarse, se dio cuenta de que era Daniela, quien se había quedado más tiempo del usual para organizar algunos documentos en su oficina. Al verlo, Daniela se sorprendió, pero no se retiró, se quedó, compartiendo el silencio de la noche con él. Durante unos minutos, ninguno de los dos habló. Gabriel se sentía agradecido por su presencia, y en la calma de la noche, sintió la necesidad de expresar lo que llevaba en su corazón. Daniela, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí, dijo, con un tono sincero y una mirada que reflejaba el peso de las emociones. Desde el primer día, estuviste ahí, sin pedir nada a cambio, incluso cuando mi mundo se desmoronaba. Daniela lo miró, sus ojos reflejando comprensión y algo más profundo, una emoción que había tratado de mantener oculta desde que sus caminos se cruzaron. Con voz suave, respondió, Gabriel, yo, siempre he creído en ti. Vi lo que otros no quisieron ver. Tal vez por eso sigo aquí, porque sé que detrás de todo el dolor y la traición hay un hombre que no se rinde. El silencio que siguió a sus palabras fue intenso. Gabriel sintió como el ambiente entre ellos se transformaba, como cada mirada y cada suspiro se cargaban de una tensión inesperada. La noche envolvía su conversación en una burbuja de intimidad, y aunque ambos sabían que había mucho en juego, en ese momento parecía que el mundo entero quedaba en suspenso, como si el tiempo se detuviera solo para ellos. Gabriel se acercó un poco más, su mirada fija en la de ella. La cercanía era palpable, y Daniela sintió su respiración acelerarse. Era como si una barrera invisible que los había mantenido distantes finalmente comenzara a desmoronarse. Las palabras sobraban, y lo que ambos sentían, lo que sus miradas y gestos insinuaban, era algo que llevaban reprimiendo, cada uno a su manera, desde el principio. Finalmente, Gabriel rozó suavemente su mejilla, y ella no se apartó. Había una vulnerabilidad en él, una apertura que Daniela no había visto antes. Sin decir nada más, se inclinó hacia ella y la besó, un beso suave, profundo, que sellaba todo aquello que las palabras nunca habían alcanzado a expresar. En ese beso estaba el dolor de la traición, la fuerza de la superación y, sobre todo, la promesa de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, ambos se miraron en silencio, sin saber exactamente qué decir. Habían cruzado una línea, una que quizás los cambiaría para siempre. Pero en esa noche, en ese momento, nada importaba más que la conexión entre ellos. Daniela le sonrió, tímida pero feliz, y Gabriel, al ver su sonrisa, sintió que, después de tanto dolor, finalmente había encontrado algo real, algo por lo que luchar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero con ella a su lado, el futuro parecía menos incierto, como si esa relación le diera la fuerza para enfrentar cualquier desafío que aún estuviera por venir. Con una nueva determinación en sus corazones, Gabriel y Daniela se quedaron en el jardín, compartiendo la noche y sus secretos, mientras el mundo dormía. Ignorante de la historia que en ese instante se estaba escribiendo entre las sombras y las estrellas. La mañana siguiente amaneció silenciosa y cargada de expectativas. Gabriel se sentía renovado, y aunque los problemas de la empresa seguían siendo serios, algo en él había cambiado. La presencia de Daniela, su lealtad inquebrantable y el momento compartido la noche anterior le habían dado fuerzas para enfrentarse a lo que viniera. Sin embargo, esa tranquilidad no duraría mucho. Cuando llegó a su oficina, lo esperaba un sobre sin remitente en el escritorio, marcado con una sola palabra, confidencial. Al abrirlo, Gabriel encontró un informe detallado que incluía transcripciones de conversaciones, copias de correos electrónicos y pruebas irrefutables de una nueva y perturbadora alianza. Raúl y Valeria no solo compartían el mismo deseo de destruirlo, sino que estaban uniendo sus influencias para arrebatarle el control de Castillo y CIA. La información era clara y devastadora. A lo largo de los meses anteriores, ambos habían convencido a un grupo de accionistas clave para votar en contra de Gabriel, y ahora, con el apoyo financiero de Valeria, Raúl tenía los recursos para hacerse de una mayoría en la junta directiva. La traición se profundizaba. Al leer los detalles, Gabriel sintió como su estómago se revolvía de furia y desilusión. Valeria, la mujer con la que había compartido su vida, y Raúl, su propio hermano, no solo deseaban verlo destruido, sino que habían trazado un plan para convertir su ruina en su propio beneficio.
Cada línea de ese informe era un recordatorio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Al terminar de leer, llamó inmediatamente a Daniela, quien llegó a su oficina apenas unos minutos después. Ella notó la tensión en su rostro y lo miró con preocupación. Gabriel no esperó para explicarle lo que había encontrado, mostrándole el contenido del sobre. Daniela repasó cada página en silencio, y sus manos temblaban levemente mientras pasaba cada hoja, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia por lo que Gabriel estaba atravesando. Esto es una traición como pocas, Gabriel. No tienen límites, murmura Daniela, mientras su mente trabaja a toda velocidad para encontrar una manera de contrarrestar el ataque de Raúl y Valeria. Gabriel asintió. Sabía que esta batalla no sería fácil. Su hermano y su exesposa eran despiadados y contaban con recursos y aliados poderosos. Por un momento, sintió la tentación de rendirse, de dejar que esos dos se quedaran con la empresa y alejarse de todo. Pero al mirar a Daniela, encontró en sus ojos un apoyo incondicional y una fuerza que se transmitía silenciosamente, recordándole que aún tenía aliados y, sobre todo, razones para luchar. Ambos pasaron el resto de la mañana en una reunión privada, revisando los documentos y trazando un plan. Gabriel sabía que la única manera de detener a Raúl y Valeria era ir un paso adelante y exponer su red de corrupción antes de que ellos pudieran consolidar su poder. Pero esto requería precisión y pruebas suficientes para convencer a los accionistas que estaban a punto de ser engañados. Esa misma tarde, Gabriel decidió hacer algo arriesgado. Llamó a Raúl y lo citó en su oficina para una reunión urgente. Era una jugada peligrosa, pero sabía que, para ganar, debía enfrentarse directamente a su hermano y mostrarle que ya no era el hombre débil que una vez había creído fácil de manipular. Raúl llegó poco después, su mirada altanera y una sonrisa calculadora en sus labios. Gabriel lo esperó en silencio, manteniendo la calma mientras su hermano se acomodaba en una de las sillas frente a él. Gabriel, hermano, ¿a qué debo esta inesperada invitación?, dijo Raúl, con una falsa cordialidad que casi hacía que Gabriel se estremeciera de repulsión. Gabriel lo miró directo a los ojos, sin rastro de miedo en su expresión. Raúl, sé todo sobre tu alianza con Valeria. Sé lo que están planeando, y sé que intentan quitarme la empresa. Pero te aviso, no pienso darme por vencido. La sonrisa de Raúl se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. Hermano, no sé de qué hablas. Todo lo que hago es por el bien de la empresa. Quizás tú eres el que ha perdido el rumbo. Gabriel, sin dejarse intimidar, dejó caer sobre la mesa una copia de los documentos que detallaban la red de corrupción, las transacciones ilegales y los acuerdos que Raúl y Valeria habían sellado a espaldas de la Junta. La expresión de Raúl cambió al ver las pruebas, su arrogancia se transformó en furia contenida y, al mismo tiempo, en un miedo que no podía ocultar. Has jugado tus cartas, Raúl. Ahora es mi turno, dijo Gabriel con voz firme, dejando claro que esta batalla no terminaría hasta que ambos pagaran por sus traiciones. La confrontación fue intensa, y al final, Raúl salió de la oficina con una expresión de odio y desesperación, sabiendo que Gabriel estaba listo para destruir la red que tanto había trabajado en construir. Gabriel lo observó irse, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de su propio destino. Esa noche, al encontrarse con Daniela, compartió con ella cada detalle de la confrontación. Ella lo miró con orgullo y una admiración que no necesitaba palabras para expresarse. Habían dado un paso crucial en su lucha, y aunque aún quedaban desafíos, Gabriel comprendió que, con Daniela a su lado, estaba listo para enfrentarse a cualquier obstáculo. El siguiente capítulo de su vida y de la empresa ya estaba en marcha, y, por primera vez, Gabriel sentía que estaba listo para enfrentarse a lo que el futuro le deparara. A la mañana siguiente, Gabriel y Daniela se dirigieron a la oficina con el propósito claro de consolidar su plan para exponer definitivamente a Raúl y Valeria. Ambos sabían que la confrontación directa del día anterior había dejado a Raúl en una posición vulnerable, pero también comprendían que eso lo hacía más peligroso. La red de contactos e influencias que él y Valeria controlaban era extensa, y aún tenían el poder de mover hilos importantes en los círculos de negocio y entre los accionistas.
Daniela llegó primero a la oficina y comenzó a organizar los documentos y pruebas que habían reunido contra la red de corrupción. Sabía que cada pieza de evidencia debía estar clara y bien fundamentada para poder persuadir a la junta directiva de Castillo y CIA. Necesitaban demostrar, sin dejar lugar a dudas, que Raúl y Valeria habían manipulado las finanzas, desviando millones de pesos a cuentas en paraísos fiscales y utilizando empresas fantasma para lavar dinero. Poco después, Gabriel entró en la oficina. Su rostro reflejaba una mezcla de determinación y cansancio acumulado, pero al ver a Daniela trabajando concentrada y meticulosa, sintió un impulso renovado. Se acercó a ella y, sin mediar palabras, le dio un suave apretón en el hombro. Aquella conexión silenciosa le recordó la razón por la que no podía rendirse. Su lucha era no solo por la justicia, sino por el futuro de la empresa que su familia había construido con tanto esfuerzo y, ahora, por el vínculo irrompible que había encontrado en Daniela. Mientras organizaban los documentos, Gabriel recordó que uno de los directores de confianza de la empresa, el señor Ignacio Márquez, había expresado dudas acerca de las últimas decisiones de Raúl. Ignacio había sido un aliado importante de su padre y una figura clave en la historia de Castillo y CIA. Decidieron que era el momento de confiar en él y llevarle las pruebas antes de la reunión oficial de la Junta, esperando que pudiera influir en los demás miembros con su autoridad y experiencia. Esa misma tarde, Gabriel y Daniela se reunieron con Ignacio en su casa, lejos de las oficinas y las miradas sospechosas de Raúl y Valeria. Ignacio, un hombre de mirada profunda y voz firme, los escuchó en silencio mientras le explicaban las pruebas de corrupción y traición. Al mostrarle las transacciones ilegales y los contratos falsificados, sus ojos se oscurecieron de indignación. «Gabriel, esto es imperdonable», murmuró Ignacio, mirando los documentos con expresión sombría. «No puedo creer que Raúl haya llegado tan lejos, y menos aún que Valeria esté implicada. Tu padre confiaba en ellos». La voz de Ignacio tembló brevemente, pero se recuperó rápido. Se dirigió a Gabriel con seriedad, prometiéndole que haría todo lo posible por persuadir a la junta de directores y que, si era necesario, él mismo tomaría la iniciativa para denunciar a Raúl y Valeria ante las autoridades. La traición de Raúl y Valeria era demasiado profunda, y la corrupción que habían tejido ponía en riesgo no solo la reputación de la empresa, sino el sustento de cientos de familias que dependían de Castillo y CIA. Al terminar la reunión, Ignacio les aseguró que tenía la confianza de al menos 3 miembros influyentes de la Junta y que, con el peso de las pruebas que Gabriel y Daniela habían recopilado, podrían convencer a los demás. Para Gabriel, saber que Ignacio estaba de su lado era un alivio inmenso. Sentía que, finalmente, la verdad saldría a la luz y que podría limpiar el nombre de su familia y su empresa. Al día siguiente, la junta directiva se reunió en el salón principal de Castillo y CIA. Raúl y Valeria se presentaron con sus típicas actitudes arrogantes, seguros de que su influencia era inquebrantable. Sin embargo, algo en el ambiente les hizo percibir que había cambiado. El resto de los miembros de la junta se mostraban serios, e Ignacio estaba sentado al lado de Gabriel, con una expresión de absoluta determinación. Cuando comenzó la reunión, Gabriel se levantó, sosteniendo en sus manos la carpeta con las pruebas finales. Tomó un respiro profundo y, con voz clara y firme, presentó las evidencias ante todos. Cada documento, cada transacción fraudulenta y cada empresa fantasma se mostraron en pantalla, dejando a la junta en completo silencio. La expresión de Raúl cambió rápidamente de sorpresa a enojo, y luego a un temor apenas disimulado. Valeria, por su parte, mantenía una máscara de frialdad, aunque su palidez revelaba que estaba consciente del peso de las pruebas. Al finalizar la presentación, Ignacio tomó la palabra y, con su autoridad, apoyó a Gabriel, exigiendo que se tomaran medidas inmediatas. Los directores, conmocionados por la magnitud de la traición, votaron a favor de destituir a Raúl y a Valeria de cualquier cargo o vínculo con Castillo y CIA, y de remitir las pruebas a las autoridades para que la justicia siguiera su curso. Raúl se levantó furioso, gritando acusaciones y amenazas, mientras Valeria intentaba calmarlo, aunque sus propios nervios la traicionaban. Cuando los guardias de seguridad los escoltaron fuera de la sala, Gabriel sintió que, por fin, había logrado librarse del peso de la traición y la corrupción.
pero también sabía que esta victoria era solo el comienzo de un nuevo camino para la empresa y para él mismo. Al terminar la reunión, Daniela se acercó a Gabriel y ambos compartieron una sonrisa de triunfo silencioso. Sabían que la lucha había sido dura, pero juntos habían vencido a quienes buscaban destruirlo. Habían defendido no solo la integridad de Castillo y CIA, sino la promesa de un futuro que construirían, libres de mentiras y traiciones. Esa noche, con la paz de la victoria y la compañía de Daniela, Gabriel se dio cuenta de que, aunque el camino había sido arduo, había valido la pena cada sacrificio. Aunque la junta directiva había destituido a Raúl y Valeria de sus cargos y remitido las pruebas a las autoridades, Gabriel sabía que ellos no se quedarían de brazos cruzados. Ambos tenían recursos y contactos poderosos que podían activar para desatar un último intento de venganza. Y aunque la paz comenzaba a instalarse en Castillo y CIA, algo en el fondo del corazón de Gabriel le advertía que la tormenta aún no había pasado. Durante las semanas siguientes, Gabriel y Daniela concentraron sus esfuerzos en reconstruir la empresa y restaurar la confianza de sus empleados y socios. Sin embargo, en una tarde tranquila en la oficina, llegó una noticia inesperada. Raúl había conseguido burlar la vigilancia de las autoridades y, con el apoyo de algunos de sus aliados, había escapado del país. La noticia cayó como un balde de agua fría para todos en Castillo y CIA. La furia y el desconcierto de Gabriel eran evidentes, pero Daniela, siempre racional y analítica, le aconsejó que mantuviera la calma. Sabían que este movimiento significaba que Raúl tenía algo más entre manos, y, si quería regresar, probablemente buscaría venganza. Esa misma noche, mientras Gabriel revisaba algunos documentos en su oficina, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado de la línea le resultó tan familiar como desagradable. Era Raúl, y el tono de su voz reflejaba un odio y una ira contenida que estremecieron a Gabriel. Gabriel, creíste que habías ganado, pero te equivocas. Esto aún no ha terminado, y te aseguro que pagarás caro por haberme traicionado. Cuando menos lo esperes, te quitaré todo lo que tienes y te dejaré en la ruina, donde siempre debiste estar. Gabriel respiró hondo, intentando controlar la rabia que sentía. Sabía que Raúl era capaz de cualquier cosa, pero no podía dejar que las amenazas lo intimidaran. Con voz firme, respondió, Raúl, ya has perdido. La empresa es libre de ti y de tus manipulaciones. No hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Es mejor que no vuelvas. Raúl soltó una carcajada fría antes de colgar, dejando a Gabriel con un nudo en el estómago. Sentía que el peligro era inminente, y aunque no sabía exactamente cómo, tenía la certeza de que Raúl intentaría dañar su vida de la manera más personal posible. Esa noche, le confesó a Daniela su preocupación, quien lo escuchó en silencio, mostrándose siempre a su lado. La intensidad de la mirada de ella le transmitía una calma y una fortaleza que Gabriel agradecía profundamente. Ella se convirtió en su pilar, su refugio en medio de esa tormenta de traiciones. Los días pasaron con una aparente calma, hasta que un ataque mediático sacudió a Castillo y CIA. Las principales noticias de negocios comenzaron a publicar artículos anónimos que acusaban a Gabriel de manejar la empresa con métodos oscuros, vinculándolo falsamente con prácticas ilegales y desleales. Las publicaciones no tardaron en ser replicadas en toda la prensa, y pronto la imagen de Gabriel quedó en entredicho. Los socios y clientes comenzaron a llamar, cuestionando las intenciones de la empresa, y los empleados empezaron a inquietarse. Gabriel comprendió que esas publicaciones eran obra de Raúl, y cada acusación dolía como un golpe directo a su integridad y al esfuerzo que había invertido para limpiar el nombre de Castillo y CIA. Sabía que, aunque las pruebas lo respaldaban, la opinión pública podía ser manipulada fácilmente por rumores y mentiras cuidadosamente orquestadas. Al ver la magnitud de la crisis, Daniela decidió tomar acción. Con una habilidad inesperada, contactó a una periodista de confianza que conocía desde sus días en la universidad, una mujer honesta y tenaz que había trabajado en investigaciones profundas de corrupción. Daniela le explicó la situación y le mostró todas las pruebas de las manipulaciones de Raúl y Valeria, desde las pruebas de lavado de dinero hasta los contratos falsificados. La periodista, intrigada y comprometida, se ofreció a investigar y contar la historia desde una perspectiva honesta.
Durante una semana completa, publicó una serie de artículos que detallaban la traición de Raúl y Valeria, desenmascarando sus artimañas y exponiendo sus delitos al público. Poco a poco, la narrativa cambió. Los clientes comenzaron a reconocer la verdadera historia detrás de las mentiras, y la confianza en Gabriel y en Castillo y CIA se restauró lentamente. Sin embargo, la batalla contra Raúl estaba lejos de terminar. Una noche, mientras Gabriel y Daniela se encontraban en la casa de él, recibieron un sobre anónimo bajo la puerta. Al abrirlo, encontraron una carta con una amenaza velada y una foto de Daniela en su jardín, un lugar que Raúl sabía que significaba mucho para ella. La amenaza era clara: si Gabriel no cedía a sus exigencias y abandonaba la dirección de la empresa, Daniela correría peligro. Gabriel, furioso y lleno de temor por la seguridad de ella, entendió que Raúl estaba dispuesto a todo para destruirlo, y ahora estaba usando a Daniela para lograrlo. Esa noche, le juró a ella que jamás permitiría que Raúl le hiciera daño. Se comprometió a protegerla, sin importar el costo. Daniela, sin embargo, no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Con una determinación inesperada, miró a Gabriel y le dijo que no permitiría que el miedo los detuviera. Estaba lista para enfrentar cualquier amenaza, por muy peligrosa que fuera. Sabía que juntos podían superar cualquier obstáculo y que el amor y la confianza que habían construido eran más fuertes que el odio de Raúl. Esa noche, Gabriel y Daniela decidieron que no se rendirían. Unidos por la convicción de defender lo que amaban, enfrentaron el futuro con una nueva determinación. Sabían que Raúl seguía acechando, pero también sabían que la justicia y el valor de sus decisiones les daban la fuerza necesaria para resistir. Y, aunque el enemigo aún estaba al acecho, el amor que crecía entre ellos se convirtió en la mayor promesa de un futuro que ningún adversario, por fuerte que fuera, podría quebrantar. Esa noche, tras recibir la amenaza anónima, Gabriel y Daniela se sentaron en la sala, con la tensión palpable en el aire. La amenaza de Raúl ya no era solo un juego de poder o una rivalidad por la empresa, era una advertencia personal, directa, y Gabriel entendía que el peligro para Daniela era real. El miedo en su corazón era tan intenso como la furia que sentía. No podía permitir que el odio de su hermano arruinara su vida y la de la mujer a la que amaba. A la mañana siguiente, Gabriel decidió que había llegado el momento de enfrentarse a Raúl con todas sus fuerzas y recursos. Durante las semanas previas, había acumulado documentos y pistas sobre las conexiones de Raúl en el mundo de los negocios turbios, vínculos con empresarios y financistas de dudosa reputación. Hasta ahora, había dudado en exponer esta información, ya que no quería manchar más el nombre de su familia. Sin embargo, ahora sabía que no podía seguir jugando a la defensiva. Si quería proteger a Daniela y recuperar la paz, tenía que atacar con toda la evidencia que poseía. La primera persona en la que pensó fue Ignacio Márquez, el director que había apoyado a Gabriel durante toda la crisis. Sabía que, con su experiencia, Ignacio sería un aliado poderoso para enfrentar a Raúl en los tribunales y en la junta de accionistas. Lo contactó de inmediato, y al escuchar los planes de Gabriel, Ignacio accedió a coordinar la recolección de pruebas adicionales y a contactar a abogados especializados en delitos financieros y fraudes corporativos. Mientras tanto, Daniela continuó trabajando discretamente con su amiga periodista para recopilar más evidencia. Su contacto estaba decidida a llevar el caso al ámbito público con la mayor cantidad de pruebas posibles. Con cada documento adicional, la historia de Raúl y su red de corrupción se volvía más difícil de esconder. Durante las siguientes semanas, Gabriel y Daniela siguieron un plan meticuloso. Se reunieron con abogados, expertos en ciberseguridad y contadores forenses, con el objetivo de armar un caso que no solo fuera sólido, sino también impenetrable ante cualquier intento de Raúl por sobornar o manipular el proceso. Sabían que sería un camino largo, pero estaban decididos a seguir hasta el final. Una noche, tras una jornada agotadora, Gabriel y Daniela regresaron a la casa, agotados pero satisfechos por los avances que habían logrado. En la cocina, mientras preparaban una taza de café, Daniela rompió el silencio que reinaba entre ellos y le confesó a Gabriel algo que llevaba tiempo sintiendo en su corazón. Gabriel, a pesar de todo lo que hemos pasado,
de los miedos y de las amenazas, no puedo imaginarme en otro lugar que no sea aquí, contigo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo un propósito claro, algo en lo que creo, y quiero que sepas que voy a estar a tu lado, pase lo que pase. Gabriel la miró, sus ojos llenos de emoción. Las palabras de Daniela lo conmovieron profundamente. Ella no solo era su apoyo, sino la razón por la que seguía luchando. Con un susurro casi inaudible, le confesó: Daniela, tú eres la luz en medio de esta oscuridad. Nada me importa más que protegerte y construir este nuevo futuro contigo. Los días siguientes fueron intensos. La fecha del juicio se aproximaba y la expectativa en Castillo y CIA crecía, con accionistas e inversionistas ansiosos por ver el desenlace de la guerra interna que tanto había afectado a la empresa. La noticia de la demanda contra Raúl por fraude, corrupción y amenazas había llegado a los medios, y su reputación comenzaba a desmoronarse rápidamente. Raúl, desde la clandestinidad, intentó enviar a abogados y representantes para negociar, pero Gabriel se mantuvo firme, no habría acuerdos ni treguas. Finalmente, llegó el día del juicio. Gabriel, acompañado de Ignacio, Daniela y su equipo legal, entró a la sala con una calma inusitada. Sabía que había hecho todo lo posible para que la verdad se impusiera, y estaba listo para enfrentar cualquier intento de manipulación por parte de Raúl. La sesión fue intensa y llena de tensión. Los abogados de Gabriel presentaron las pruebas irrefutables de fraude financiero, incluyendo transferencias ilegales, desvío de fondos y comunicaciones secretas entre Raúl y varios contactos en el extranjero. Cada testimonio, cada documento y cada detalle hundían más a Raúl, cuyas maniobras para defenderse se volvían cada vez más desesperadas. Finalmente, llegó el turno de Gabriel para hablar. Con una voz firme y llena de convicción, se dirigió a la corte y al público. Durante meses, fui víctima de la traición de mi propio hermano y de personas en quienes confiaba. Pero hoy no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para limpiar el nombre de Castillo y CIA, para restaurar la integridad que mi padre construyó y para demostrar que, a pesar del dolor, la verdad siempre prevalece. Las palabras de Gabriel resonaron en la sala, y en ese instante supo que había cerrado un capítulo oscuro de su vida. La corte, ante la contundencia de las pruebas, falló en favor de Gabriel, y Raúl fue condenado a pagar por todos sus crímenes. Esa noche, de regreso en casa, Gabriel y Daniela celebraron en silencio, comprendiendo que habían alcanzado la paz por la que tanto habían luchado. Sabían que el camino hacia la reconstrucción sería largo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. En ese momento, rodeados de la calma y el amor que habían construido, supieron que nada podría volver a separarlos. Con la sentencia dictada y la sombra de Raúl desvaneciéndose, Gabriel y Daniela finalmente experimentaron una paz que durante mucho tiempo había sido inalcanzable. La empresa Castillo y CIA comenzó a recuperarse y, con cada día que pasaba, más y más clientes regresaban, animados por la nueva dirección que Gabriel había instaurado. Aunque el camino hacia la reconstrucción estaba lleno de desafíos, el peso de las traiciones parecía desvanecerse, reemplazado por una sensación de renovación y de esperanza. A medida que la calma se asentaba, Gabriel comenzó a notar pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Daniela, que seguía trabajando a su lado, se había convertido en una parte esencial de cada aspecto de su vida. Su presencia era más que un apoyo, era el motor de cada decisión, cada esfuerzo y cada paso que él tomaba hacia ese nuevo futuro. Una tarde, mientras paseaban por el jardín de la hacienda, el mismo lugar donde sus caminos se cruzaron por primera vez, Gabriel se detuvo a observarla mientras ella cuidaba las flores, arrancando las hojas secas y dándoles vida con su toque delicado. Daniela era una mujer fuerte y resiliente, pero al mismo tiempo poseía una dulzura que transformaba todo lo que tocaba. Al mirarla, sintió una oleada de gratitud por su presencia en su vida y comprendió que lo que sentía por ella había crecido hasta convertirse en algo profundo y verdadero. Finalmente, decidido a no callar más sus sentimientos, se acercó a ella y la tomó suavemente de la mano. Daniela, dijo, su voz llena de emoción, quiero que sepas que nada de esto hubiera sido posible sin ti. Eres mucho más que la mujer que me apoyó en los momentos más oscuros. Eres la razón por la que hoy veo esperanza, por la que quiero reconstruir todo esto,
contigo. Daniela lo miró sorprendida, y sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. Ella había luchado a su lado, había enfrentado peligros y traiciones sin dudar, pero nunca imaginó que el amor que creció entre ellos pudiera ser tan fuerte, tan real. En ese momento, todas sus dudas se disiparon, y con una sonrisa, le respondió: Gabriel, este es el lugar donde siempre quise estar. A tu lado, enfrentando juntos lo que venga. No sé qué nos espera en el futuro, pero sí sé que quiero que sea contigo. Con una sonrisa sincera, Gabriel la acercó a él y se besaron bajo la luz cálida del atardecer. Era un beso lleno de promesas, de sueños compartidos y de un amor que había florecido en medio de las dificultades. En ese instante, Gabriel supo que, aunque habían perdido mucho en el camino, habían ganado algo mucho más valioso, un amor que ni la traición, ni el odio, ni el pasado podían destruir. Desde entonces, Gabriel y Daniela trabajaron codo a codo para restaurar Castillo y CIA, pero ya no solo como socios, sino como compañeros de vida. Cada día era una oportunidad para construir una vida juntos, una vida donde las heridas del pasado se convertían en fortalezas, y donde la confianza y el respeto mutuo cimentaban una historia que apenas comenzaba. Los días pasaron, y Gabriel y Daniela continuaron dedicados a la reconstrucción de Castillo y CIA, que renacía con una nueva filosofía y un compromiso firme con la ética. A pesar de la serenidad que había llegado a sus vidas, ambos sabían que el éxito de esta nueva etapa dependía de un esfuerzo constante. Sin embargo, cada desafío parecía menos intimidante cuando lo enfrentaban juntos. La fuerza que encontraban en su relación les daba un sentido renovado y los hacía invencibles ante cualquier obstáculo. Un día, durante una reunión con los directores de la empresa, Gabriel presentó una propuesta innovadora, un proyecto social para la comunidad en Puebla, que incluiría programas educativos y de desarrollo profesional para jóvenes de escasos recursos. La idea era ambiciosa y requería de una inversión considerable, pero la convicción de Gabriel era clara. Para él, la verdadera prosperidad de la empresa debía reflejarse también en la prosperidad de su comunidad. Daniela observó cómo los directores recibían la propuesta con entusiasmo, comprendiendo que Gabriel se había convertido en un líder diferente, transformado por las adversidades que había enfrentado. Cuando la reunión concluyó, él la buscó entre la multitud de ejecutivos y empleados, encontrándola con una sonrisa de orgullo. «Lo lograste», le dijo ella, su voz cargada de admiración. «Has convertido esta empresa en un símbolo de algo mucho más grande que el éxito financiero. Has traído esperanza a esta gente, a la comunidad». Gabriel le devolvió la sonrisa, tomando sus manos con suavidad. «Pero no podría haberlo hecho sin ti. No hay un solo paso que quiera dar sin saber que estás a mi lado. Cada victoria es nuestra, Daniela». Aquella noche, al regresar a la hacienda, Gabriel y Daniela celebraron en la intimidad del jardín, el lugar que guardaba cada recuerdo de los momentos que habían compartido. Bajo el manto estrellado, Gabriel encendió una pequeña fogata y juntos se sentaron frente al fuego, compartiendo historias de su infancia y sueños para el futuro. La risa y la calidez del momento llenaban el espacio entre ellos, creando un ambiente perfecto que parecía sacado de un sueño. En medio de esa noche serena, Gabriel se volvió hacia Daniela, su mirada intensa, y con voz seria le habló. «Daniela, eres todo para mí. Contigo he encontrado no solo el amor, sino la paz y la fuerza que nunca pensé que podría tener. Quiero pasar cada día de mi vida construyendo algo contigo, algo que podamos llamar nuestro». Ella, conmovida hasta el alma, sintió que en ese instante el mundo se detenía. Las palabras de Gabriel eran una promesa, un compromiso nacido de la superación y el amor profundo que compartían. Con una sonrisa radiante y una lágrima de felicidad, Daniela le respondió. «Gabriel, tú eres mi hogar. No importa dónde esté o qué desafíos enfrentemos, siempre que estés conmigo, estaré en el lugar correcto». Esa noche fue un hito en sus vidas. Gabriel y Daniela sellaron su amor en un compromiso silencioso pero poderoso, un lazo inquebrantable que los unía más allá de lo terrenal, más allá de la empresa, de las pérdidas y de las victorias. Era una unión que ambos habían forjado en medio de las tormentas y que ahora brillaba con la intensidad de quienes han encontrado en el otro la razón para seguir adelante.
Con el paso de los días, la noticia de sus planes de compromiso comenzó a correr entre los empleados de Castillo y CIA, quienes se llenaron de emoción al ver a su líder finalmente en paz y acompañado de una mujer que lo había apoyado en los peores momentos. La hacienda comenzó a prepararse para una celebración discreta, llena de calidez y alegría, en la que familiares, amigos y empleados cercanos honrarían el amor de Gabriel y Daniela. Finalmente, el día de la ceremonia llegó. Bajo el cielo claro y rodeados de las flores que tanto amaban, Gabriel y Daniela intercambiaron sus votos. Era un momento sencillo, pero tan profundamente significativo que, para ellos, no podía haber sido más perfecto. La paz que sentían era inmensa, y las sonrisas sinceras y las miradas de amor llenaban el ambiente de una energía especial. Mientras la noche avanzaba y las luces del jardín brillaban en la oscuridad, Gabriel y Daniela bailaron juntos por primera vez como esposos, sintiendo que, después de todo lo que habían pasado, habían encontrado el verdadero propósito de sus vidas, construir juntos, con amor y entrega, el futuro que tanto merecían. El cielo estaba cubierto de estrellas cuando terminó la celebración en la hacienda. La noche parecía perfecta, cargada de esa paz que Gabriel y Daniela tanto habían buscado. Sin embargo, en medio de aquella serenidad, algo inesperado estaba a punto de sacudir sus vidas nuevamente. Esa misma noche, mientras Gabriel y Daniela despedían a sus últimos invitados, un auto negro se estacionó en la entrada de la hacienda. Un hombre bajó del vehículo, con el rostro parcialmente oculto bajo un sombrero oscuro. Aunque su figura parecía familiar, había algo en el que ponía a todos en alerta. Cuando el hombre finalmente se acercó y las luces del jardín iluminaron su rostro, el asombro se apoderó de los presentes. Era Raúl. Gabriel sintió como su corazón se detenía por un instante. Después de la sentencia en su contra y de huir del país, nadie había vuelto a saber de él. Se rumoreaba que había buscado refugio en lugares lejanos y oscuros, y Gabriel había creído que nunca regresaría, que ya no representaba una amenaza. Pero ahí estaba, parado frente a él y a Daniela, con una expresión en el rostro que era una mezcla de desafío y amargura. «Raúl, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó Gabriel, su voz firme, aunque su sorpresa era evidente. La mirada de Daniela iba de Gabriel a Raúl, sin saber qué esperar. Raúl esbozó una sonrisa amarga. «¿Pensaste que podías librarte de mí tan fácilmente, hermano? Me subestimaste, y ahora, vengo a exigir lo que es mío, a recuperar lo que siempre me perteneció». Gabriel apretó la mandíbula, recordando todos los momentos de traición y odio que había soportado por culpa de Raúl. Sin embargo, Daniela, con una serenidad que impresionó a todos, se adelantó un paso, situándose al lado de Gabriel como una señal silenciosa de que nada ni nadie lo separaría. «Raúl, ya no tienes nada aquí», dijo Daniela con voz firme. «Castillo y CIA está recuperándose de todo el daño que causaste. Gabriel te dio su confianza, su apoyo, y tú solo respondiste con traición. No hay nada que puedas exigir. Ya no perteneces a este lugar». Raúl la miró con desprecio, y una risa seca salió de sus labios. «¿Y quién eres tú para decirme lo que me pertenece o no? Solamente eres una extraña que llegó a mi familia para robarme lo que siempre fue mío». La dureza de sus palabras era un intento claro de provocar a Gabriel, de herirlo donde más le dolía. Pero Gabriel, consciente de lo que su hermano intentaba, respiró hondo y, con una calma que sorprendió incluso a él mismo, tomó la mano de Daniela. «Raúl, nada de lo que dices tiene sentido ya. Todos sabemos la verdad, y aquí nadie te debe nada. Te aconsejo que te vayas y sigas adelante, por tu propio bien», dijo Gabriel, sin soltar la mano de Daniela. Pero Raúl no se movió. En su rostro había un brillo oscuro, una obsesión alimentada por el resentimiento de haberlo perdido todo. En un último intento desesperado, reveló una amenaza que tenía preparada. Sabía que Gabriel y Daniela habían planeado expandir Castillo y CIA hacia nuevos mercados, un proyecto en el que llevaban meses trabajando. Y él tenía información privilegiada sobre los inversores y socios potenciales. Amenazó con arruinar sus nuevos contratos y difundir rumores en la industria para destruir cualquier oportunidad de expansión. Gabriel comprendió que Raúl no iba a detenerse, que su regreso no era casual.
Sabía que, si bien no tenía el poder de antes, Raúl seguía siendo una amenaza. Sin embargo, en lugar de confrontarlo con odio, Gabriel decidió tomar un rumbo diferente. Miró a su hermano con tristeza y, en un tono firme pero compasivo, le dijo: Raúl, la única persona que destruye tu vida eres tú mismo. Yo ya no soy tu enemigo, tu guerra no es conmigo, sino contigo mismo. Si decides vivir para destruir, serás el único que quedará destruido. Las palabras de Gabriel parecieron penetrar la coraza de odio de Raúl, aunque su rostro apenas mostró una sombra de duda. Con un gesto de desprecio, se dio la vuelta y se marchó, dejando en el aire una tensión amarga. Gabriel y Daniela se miraron en silencio, comprendiendo que quizás esta era la última vez que verían a Raúl, pero también sabiendo que habían logrado algo mucho más grande. No solo habían vencido la amenaza de su regreso, sino que habían decidido no dejarse llevar por el odio ni por la revancha. Esa noche, al regresar al jardín donde todo había comenzado, Gabriel y Daniela se sentaron bajo las estrellas, en silencio, dejando que la paz de la hacienda los envolviera. La oscuridad de Raúl ya no tenía poder sobre ellos, y en el silencio compartido comprendieron que habían ganado mucho más que una victoria empresarial o personal. Habían encontrado en su unión la fortaleza para superar cualquier tormenta. Con la vista hacia el futuro, ambos se prometieron que, sin importar los desafíos, siempre estarían juntos, enfrentando el mundo, pero esta vez desde la paz y el amor que habían encontrado en el otro. La noche posterior a la confrontación con Raúl fue un recordatorio de la paz que Gabriel y Daniela habían trabajado tanto para construir. En medio de la quietud de la hacienda, se despertaron con la primera luz del alba, compartiendo un momento de serenidad que parecía sellar todo el dolor del pasado en un capítulo cerrado. Gabriel sentía que finalmente había logrado dejar atrás las sombras de traición y odio que durante tanto tiempo lo habían acechado. Ahora, en su lugar, había un espacio para los sueños compartidos con Daniela, para el futuro brillante que ambos se habían prometido. Aquel día, Gabriel decidió convocar a una reunión especial en Castillo y CIA, una reunión que marcaría el inicio de un cambio definitivo en la empresa. Había llegado el momento de presentar oficialmente el proyecto social para la comunidad en Puebla, el mismo que él y Daniela habían planeado. El nuevo programa, al que llamarían Raíces y Futuro, ofrecería becas educativas, talleres y capacitación profesional para jóvenes, además de programas de apoyo para las familias de los empleados. Cuando Gabriel y Daniela llegaron a la sala de juntas, notaron que todos los empleados y directores los recibían con entusiasmo y respeto, algo que solo el tiempo y el esfuerzo constante podían construir. Gabriel se puso de pie frente a su equipo y, con una voz llena de emoción, les habló del proyecto. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo más que un proyecto, quiero compartirles una visión, un sueño de un futuro mejor para todos. Castillo y CIA no solo va a producir riqueza económica, sino que será un pilar de apoyo para esta comunidad, para sus familias y para los sueños de cada uno de ustedes. Este proyecto no solo es para Puebla, sino que será un símbolo de lo que queremos ser, del legado de integridad y fortaleza que hemos construido juntos. La sala estalló en aplausos, y Gabriel sintió como cada aplauso resonaba en su corazón, como un eco de cada batalla superada, de cada decisión tomada por el bien de todos. Daniela, de pie a su lado, le sonrió orgullosa, y en ese instante comprendieron que habían alcanzado algo mucho más grande que el éxito, habían plantado una semilla de esperanza que crecería para futuras generaciones. Con el programa en marcha, Gabriel y Daniela se sumergieron en los preparativos. Visitaron escuelas, hablaron con líderes comunitarios y se reunieron con jóvenes que aspiraban a un futuro mejor. Cada conversación era un recordatorio de por qué habían decidido luchar tanto, cada rostro, cada historia, les daba la certeza de que su esfuerzo no había sido en vano. Sin embargo, en medio de toda esta actividad, recibieron una carta inesperada. Era de un abogado de la familia, quien les informaba que Raúl había dejado el país de forma definitiva y que, antes de partir, había renunciado a cualquier derecho sobre Castillo y CIA. Además, el abogado les entregó una nota personal escrita a mano por Raúl, una que Gabriel no se esperaba. La carta era breve, pero sus palabras dejaban ver el rastro de un hombre que, finalmente, había encontrado un poco de paz consigo mismo. La carta decía:
Gabriel, he comprendido que no puedo construir nada mientras intente destruir lo que tú has hecho. Me marcho, y en mi partida, dejo también el odio y la amargura que me acompañaron por tanto tiempo. Haz con Castillo y C.I.A. lo que siempre soñaste, yo ya no soy parte de esta historia. Con un suspiro de alivio, Gabriel guardó la carta en su bolsillo. Sentía que, al fin, la sombra de Raúl había desaparecido, dejando un vacío que él y Daniela llenarían con su propia historia, una historia de amor, de justicia y de paz. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas en el jardín de la hacienda, Gabriel tomó la mano de Daniela y le habló en voz baja, con un tono lleno de promesas. Daniela, todo lo que hemos hecho juntos, cada decisión, cada esfuerzo, ha sido una muestra del amor que tengo por ti y de la vida que quiero construir contigo. No solo quiero que seas mi compañera en Castillo y C.I.A., sino en todo lo que esté por venir. Porque este es nuestro legado, un legado que dejaremos juntos, por las generaciones que vendrán. Daniela, con lágrimas de emoción en los ojos, le respondió, Gabriel, ese ha sido también mi sueño. No hay un solo día en el que no me sienta agradecida de estar a tu lado, y sé que, juntos, somos capaces de cualquier cosa. La vida para ellos se había transformado en un acto de fe compartido, una prueba de que el amor y la honestidad eran más fuertes que el odio y la ambición. Desde aquella noche, la hacienda y la empresa crecieron como símbolos de esperanza, y Gabriel y Daniela, como líderes y compañeros de vida, se dedicaron a cuidar cada aspecto de su proyecto, plantando en cada joven y en cada familia la certeza de que el futuro podía ser brillante. Aquel amor, fortalecido en medio de las tormentas y florecido en la paz, sería el legado que Gabriel y Daniela dejarían, un recuerdo de lo que puede lograrse cuando dos personas deciden luchar no solo por sus sueños, sino por el bien de todos. La mañana siguiente a aquella emotiva cena bajo las estrellas, Gabriel y Daniela despertaron con una serenidad que nunca antes habían experimentado. Mientras el sol se alzaba lentamente sobre los campos de la hacienda, ambos sintieron que el mundo, finalmente, estaba en paz. La batalla que habían librado, llena de traiciones, desafíos y dolor, había terminado. Y en su lugar, el amor y la esperanza brotaban como las flores que Daniela cuidaba con tanta dedicación. Ese día estaba marcado para un evento especial en Castillo y C.I.A., la ceremonia de inauguración de Raíces y Futuro. El proyecto que habían diseñado juntos para transformar vidas y devolverle algo a la comunidad de Puebla. Al llegar a la empresa, la emoción de los empleados y de la comunidad entera era palpable. Gente de todas partes había acudido para ser parte de este momento. El patio principal estaba adornado con guirnaldas de colores y flores, y una tarima había sido instalada para que Gabriel y Daniela dirigieran unas palabras. Cuando Gabriel subió al escenario, tomó el micrófono y, con la voz cargada de emoción, comenzó a hablar. Queridos amigos, hoy es un día de nuevos comienzos, un día en el que celebramos más que el éxito de una empresa. Celebramos el compromiso con nuestra comunidad, con cada uno de ustedes y sus familias. Esta empresa, Castillo y C.I.A., nació del sueño de mi padre, y hoy ese sueño ha evolucionado, convirtiéndose en el sueño de todos nosotros. Este proyecto, Raíces y Futuro, es nuestra manera de devolver un poco de lo que tanto nos ha dado Puebla, y nuestra promesa de que cada paso que demos será con ustedes y para ustedes. La multitud aplaudió con fuerza, y Gabriel, visiblemente conmovido, le entregó el micrófono a Daniela, quien estaba a su lado. Ella sonrió, agradeciendo la calidez del público y continuó. Sé que esta empresa ha sido más que un lugar de trabajo para muchos de ustedes, es un símbolo de lucha, de esfuerzo y de perseverancia. Gabriel y yo hemos trabajado para que Castillo y C.I.A. sea también un hogar para ustedes, donde cada esfuerzo cuente y cada historia sea valorada. Hoy comienza una nueva etapa, y estamos emocionados de caminar juntos hacia ese futuro. La ovación fue tan intensa que Gabriel y Daniela sintieron que cada sacrificio, cada noche de insomnio y cada lágrima derramada habían valido la pena. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de posibilidades y sueños que estaban dispuestos a hacer realidad, no solo para ellos, sino para todos aquellos que los rodeaban. Después de la ceremonia, se acercaron jóvenes estudiantes, empleados de larga data y familiares que habían sido parte de la historia de Castillo y C.I.A. desde sus inicios.
Cada persona tenía una historia, un agradecimiento, una sonrisa que compartían con ellos, y Gabriel comprendió que el verdadero valor de su empresa no estaba en los números, sino en las vidas que impactaban. La tarde avanzó entre risas, música y el brillo de un nuevo comienzo. Gabriel y Daniela caminaron juntos por los jardines de la empresa, deteniéndose a conversar con familias, escuchando sus sueños y compartiendo las anécdotas del pasado. Fue durante esos momentos cuando Gabriel se dio cuenta de lo profundamente había cambiado su vida desde que Daniela apareció. Ella no solo había sido su compañera en el trabajo, sino en el alma, en la lucha y en el amor. Había transformado sus perspectivas y le había dado una razón para ir más allá de sus propios límites. Esa noche, al regresar a la hacienda, Gabriel y Daniela decidieron caminar una vez más hasta el jardín donde se habían conocido. Bajo el manto estrellado, recordaron juntos todo lo que habían superado. En aquel jardín, tan cargado de recuerdos, Gabriel tomó la mano de Daniela y, con el tono solemne que solo usan los enamorados, le susurró: Daniela, lo que hemos construido juntos es solo el comienzo. Mi vida contigo me ha enseñado que el amor es más fuerte que cualquier adversidad. Eres y siempre serás la razón de mis luchas, la paz que tanto busqué y la inspiración detrás de cada uno de mis sueños. Quiero pasar cada día de mi vida demostrándote el amor y la gratitud que siento por ti. Ella, con lágrimas de felicidad en los ojos, respondió: Gabriel, tú eres mi hogar, mi paz y mi fuerza. Contigo encontré no solo el amor, sino también el valor para enfrentar todo lo que venga. Te amo y siempre estaré a tu lado, construyendo cada día, cada sueño, cada momento. Así, bajo la luz de las estrellas, Gabriel y Daniela sellaron una promesa silenciosa de amor eterno, un pacto de fortaleza y de sueños compartidos. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier cosa, que su amor era el pilar de todo lo que construirían en el futuro. Ese fue el verdadero legado que dejaron, una historia de amor y redención, de lucha y de esperanza, de sueños que no solo transformaron a Castillo y CIA, sino a cada persona que tocaban. Porque Gabriel y Daniela, juntos, habían creado algo que el tiempo no podría destruir, un legado de amor, de paz y de compromiso con la vida. Algo que viviría en los corazones de todos los que los conocieron y en cada rincón de la tierra que llamaron hogar.